realización de negocios, el enriquecimiento ilícito, el hecho ilícito, la responsabilidad civil y por supuesto también pues encontramos a la ley. La ley también es fuente de acciones. Déjame quitar esto. Ahí está. Nos vamos a referir directamente a la declaración unilateral de voluntad, decíamos, porque pues el contrato lo van a ver, bueno, o sea, el curso que sigue. La declaración unilateral de voluntad tiene unas subespecies. En primer lugar, se clasifica en ofertas al público y dentro de las ofertas al público encontramos la promesa de recompensa y el concurso con promesa de recompensa. Ahí está como muy cambiado, pero si ustedes siguen la línea, pues es esa ofertas al público. Después, en segundo lugar, tenemos la estipulación a favor de tercero y los títulos civiles a la orden o al portador. En la oferta de contrato, la verdad de las cosas es que para algunos autores la oferta de contrato, pues sí es una declaración unilateral de voluntad, porque la persona está haciendo esa declaración unilateral de voluntad y ofreciendo al público la realización de un determinado contrato, en donde normalmente debe de tener los elementos del acto jurídico que se desea realizar. Entonces nosotros encontramos ofertas de contratos cuando vemos un letrero en la calle que dice se vende esta casa, pues es una oferta de contrato. ¿Qué tipo de contrato? Si dice se vende, pues es de compra-venta. O bien si se dice se renta departamento, bueno, pues es un contrato de arrendamiento. O cuando vemos también en otros ejemplos, se donan perritos, bueno, pues es un contrato de donación. En fin, entonces es ahí ustedes en esa oferta de contrato pueden identificar que es una declaración unilateral de voluntad, porque lo está haciendo única y exclusivamente una parte, una persona, por eso es una declaración unilateral de voluntad. Todavía no tenemos el consentimiento, estamos hablando única y exclusivamente de la declaración unilateral de voluntad. ¿Y cuáles son sus elementos? Se ofrece al público la realización de un contrato determinado. Fíjense, el Código Civil, si ustedes revisan la declaración unilateral de voluntad y leen los artículos correspondientes a la declaración unilateral de voluntad, van a encontrar que se refiere exclusivamente a la oferta de venta, como si solamente se pudiese ofrecer al público a través de la declaración unilateral de voluntad el contrato de compraventa, cuando no es así, sino se puede ofrecer al público cualquier especie de contrato. Y además, pues debe de contener los elementos del contrato que se desea realizar, y el hecho de lanzar al público una oferta obliga al oferente, desde ahí es fuente de las obligaciones, obliga al que hace la oferta a mantenerse en aptitud de cumplir. ¿En dónde está su regulación? En el artículo 1860 del Código Civil para la Ciudad de México. En esta hipótesis normativa, es lo que les decía, solamente regula la oferta a la venta, pero pues se puede hacer cualquier tipo de oferta de contrato. Y no hay que confundir la oferta de contrato con el contrato de promesa de compra-venta, porque fíjense, la oferta de contrato es una declaración unilateral de voluntad. La promesa de contrato ya es un contrato que celebran normalmente promitente vendedor con promitente comprador. Entonces, con el señalamiento de el precio y el plazo en el que se tiene que hacer el contrato de definitivo. La promesa de contrato, ustedes lo van a ver como primer contrato, es un contrato preliminar. Bueno, no vamos a ver todas las diferencias del contrato de promesa de contrato, pero es simplemente para que vean ustedes esas diferencias.
Bueno, vamos a ver entonces la siguiente fuente de las obligaciones de la especie de declaración unilateral de voluntad. Entonces, la primera fue la oferta de contrato. La segunda, la promesa de recompensa. En esta promesa de recompensa también es una declaración unilateral de voluntad, es una especie de declaración unilateral de voluntad que realiza una persona a través de anuncios, ofrecimientos al público, para obligándose a entregar una prestación determinada a la persona que cumpla con determinada condición o realice un servicio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos por el parque y vemos pegado en un muro o en un árbol un letrero que dice recompensaré con 5,000 pesos a quien me entregue a la perrita que se les ocurre, Chiquis. Entonces, ahí se está haciendo una promesa de recompensa. Al que me traiga la perrita Chiquis le voy a pagar 5,000 pesos. Entonces, o bien decíamos, creo que en la clase pasada señalábamos que también se puede hacer una declaración unilateral de voluntad en donde se dice, bueno, se recompensará con 20 millones de pesos a la persona que obtenga una crema desvanecedora de arrugas eficaz, totalmente comprobable, por ejemplo. Entonces, ahí encontramos cómo la persona interesada que ve esa promesa de recompensa, pues se pone a realizar todo su empeño y todo su trabajo intelectual para lograr esa condición que le están pidiendo para darle los 20 millones de pesos. Entonces, la promesa de recompensa va a tener los siguientes efectos. En primer lugar, la persona que cumple tiene derecho a exigir el pago de la recompensa, bien porque cumplió con el servicio o con la condición. Y si el promitente no le quiere pagar, tiene el poder coactivo del Estado, o sea, acude al tribunal y demanda el cumplimiento de la prestación, demostrando que cumplió con la condición o con el servicio. Entonces, el segundo efecto, el promitente está obligado a cumplir necesariamente con la prestación. Mientras no haya aceptación, el único obligado es el promitente. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Sobre todo cuando nosotros vemos que se tiene que entregar, cumplir con un servicio, no así en lo que se refiere a ver, espérenme tanto que están hablando, creo que en la voz. Perdón. Decíamos, si varias personas, en lo que se refiere a un servicio, por ejemplo, dijimos 5,000 pesos a quien me entregue la perrita Chiquis, pues no pueden venir varios con una perrita Chiquis, porque pues es una la que se me perdió y es esa. Por más de que lleguen varios de la misma raza que aparece ahí señalado en la promesa de recompensa, pues no todos tienen en realidad el derecho a recibir la prestación, sino que en realidad quien tendría el derecho a la prestación o a la prestación sería entonces la persona que cumplió, que me trajo la perrita. Ahora bien, cuando hablamos del servicio, pues bueno, sí puede darse el caso de que varias personas cumplan con la condición. En esto de cuando cumplan la condición, bueno, pues en esto de la, ¿qué dijimos? De la crema para realizar, para las arrugas, para desvanecer las arrugas, pues varias personas pueden haber cumplido. Y entonces cuando varias personas cumplen con esa condición, es importante que tengamos presente las siguientes reglas. Primero, se entregará la recompensa al que primero haya cumplido. Si la ejecución fue realizada por varias personas simultáneamente, y se tiene que demostrar que simultáneamente ambas llegaron a la misma hora, en el mismo lugar, sin diferencia de minutos ni de segundos, pues entonces los dos son
cumplieron con la circunstancia, se comprueba que efectivamente, por ejemplo, la crema de ambos, por diferentes mecanismos y por diferente metodología, efectivamente desvanecen las arrugas, pues entonces se divide la prestación por partes iguales entre ellos. Pero si en la prestación no es divisible, entonces se sorteará entre los que hayan ganado. Ahora bien, en esto de la promesa de recompensa, la ley permite que cuando se ha hecho esta promesa de recompensa se pueda revocar la promesa de recompensa, pero esta promesa de recompensa se va a poder revocar siempre y cuando, primero, la revocación se haga, se publique en la misma forma en que se realizó la publicación de la recompensa. Si se fijó un plazo para la ejecución de la condición de servicio, no se puede revocar la oferta hasta en tanto no expire ese plazo. Si se revoca la oferta, se tiene en su caso el deber de reembolsar los gastos que hayan pagado las personas que cumplieron con la condición o el servicio. Ahora bien, el concurso con promesa de recompensa. El concurso con promesa de recompensa también es una especie de declaración lateral de voluntad, pero en donde el oferente se compromete a entregar la prestación a la persona que designe el jurado como ganador por haber cumplido con todos los requisitos y las condiciones que marcó la convocatoria efectuada. Entonces, fíjense, en el concurso con promesa de recompensa, necesariamente hay una convocatoria, necesariamente hay un jurado y además también necesariamente tiene que tener un plazo. Son características del concurso con promesa de recompensa. Si no hay convocatoria, no es válida no es válido el concurso con promesa de recompensa. Si no hay jurado, tampoco. Y si no se fijó un plazo en el cual los participantes deben de cumplir los requisitos, tampoco será válida el concurso con promesa de recompensa. Entonces, ¿qué debemos de decir en este concurso con promesa de recompensa? ¿Cuáles son sus requisitos? Debe realizarse una convocatoria. La convocatoria debe de ser pública y contener, además, con claridad la convocatoria determinados requisitos. Señalar cuáles son los requisitos que se están señalando a los participantes. Segundo, debe de tener un plazo necesariamente. Un plazo para que se cumpla con los requisitos, un plazo para inscribirse al concurso, un plazo para decidir quién es el ganador. También la designación del jurado. Aquí en la designación del jurado, hemos de decir que normalmente lo designa el oferente, pero además también, en relación al jurado, puede el jurado mantenerse en secreto. ¿Por qué? Pues para evitar las presiones, porque cuando, ya saben, la corrupción que puede darse en todos lados, cuando se sabe quiénes son los miembros del jurado, pues empieza a presionarlos, a decirles, a indicarles quién es el que va a ser el ganador, ¿verdad? Y no quiero decir más. Entonces, pues eso no es correcto. Entonces, por eso a veces se mantiene en secrecía quién es el jurado. También se debe de indicar cuál es la prestación a que va a hacerse acreedor el ganador de ese concurso y, en su caso, el destino que se le dará a la prestación en el supuesto de que se declare desierto un concurso. El concurso se declara desierto cuando, a criterio del jurado, ninguna de las personas que participaron en el concurso cumplieron los requisitos y, por lo tanto, nadie es ganador. Entonces, eso implica declarar desierto el concurso. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos
del concurso? Bueno, en primer lugar, el jurado es el único autorizado para señalar quién es el ganador. Segundo, la decisión del jurado es inapelable. Y tercero, una vez conocido el resultado y publicado, se deberá entregar al ganador la prestación que describió la convocatoria. Fíjense que ahí es por eso que en ese del concurso Señorita México o Señorita no sé qué, no sé si Señorita Miss Universo, cuando por ahí me enteré, porque no lo estaba viendo, pero me enteré en las noticias, de que se había declarado ganadora a una persona por el jurado y posteriormente señalan, ay, nos equivocamos y resulta que usted no es, ya que estaba feliz, le habían puesto la corona y todo, y se la quitan y se la ponen a otra. Esas cuestiones no pueden pasar. No deben, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, también es cierto que en ese tipo de concursos, por ejemplo, se les hace firmar que las decisiones del jurado no se apelarán y que se someterán totalmente a las determinaciones del jurado. Entonces, pues por eso nadie, ¿cómo decimos? Nadie puede quejarse ni hacer unos comentarios en prensa, ¿verdad? Porque han firmado esa carta responsiva. Bueno, entonces, decíamos, cuando ninguno de los concursantes resulte ganador, o sea, se declara desierto el concurso. Ahora bien, pasamos a la siguiente fuente, la declaración lateral de voluntad, que es la estipulación a favor de tercero. Fíjense, aquí en esta estipulación a favor de tercero, se habla de que es una fuente de las obligaciones porque es una declaración unilateral de voluntad que hace el estipulante con otra persona que se llama promitente, quien se compromete a entregar una prestación a un tercero que no ha intervenido en la celebración del contrato de donde surge dicha estipulación a favor de tercero. O sea, el tercero es ajeno. Imaginemos entonces, déjenme ver, es que no las veo y no veo. Bien. Entonces, imaginemos que Adriana Cruz y yo celebramos un contrato y en donde, o celebramos esta estipulación a favor de tercero, en donde ella me está comprando, esta Adriana me está comprando una casa y entonces yo le digo, muy bien, usted me tiene que pagar 8 millones de pesos, pero quiero darle 1 millón de pesos a Nava, Zenón, María, ¿qué es? ¿Argelia? Sí, Argelia. Muy bien. Entonces, fíjense, su compañera Argelia no sabe de este acto jurídico que estamos celebrando Adriana y Carmen. No lo sabe. ¿De dónde surge el entregar ese 1 millón de pesos a un tercero? De la voluntad de Carmen? Por eso es una declaración lateral de voluntad. Pero Adriana Cruz, que está contratando conmigo, que está celebrando el contrato de compraventa, en esta declaración lateral de voluntad, ella se convierte en promitente y acepta entregar ese 1 millón de pesos ¿a quién? A Argelia. Entonces a mí me paga 7 y 1 millón de pesos se lo entrega a Argelia. Eso sería un ejemplo de estipulación a favor de tercero. Entonces, nuevamente, surge de una declaración unilateral de voluntad del estipulante que le manifiesta a otra persona llamada promitente que va a ser la que se comprometa a entregar la prestación al tercero.
ese tercero no está interviniendo en la celebración del acto o del contrato, ¿de dónde surge dicha estipulación a favor de tercero? Entonces, la estipulación a favor de tercero normalmente forma parte de un contrato, no es el contrato en sí, no es la totalidad del contrato, es una cláusula, vamos a decir así. Aunque no les quiero decir que es una cláusula porque entonces vamos a ver con posterioridad que entramos a una discusión respecto a la naturaleza jurídica de la estipulación a favor de tercero. Ahora bien, otro requisito más es que el tercero no interviene para nada en la estructuración del derecho que se le ha conferido. No tiene conocimiento, no tiene ninguna obligación. Cuando se da la estipulación a favor de tercero, ni siquiera tiene un derecho nacido, no tiene nada. Ninguna de las partes en esta forma de estructurar la estipulación a favor de tercero debe tener la representación legal del tercero, porque si no, entonces no se configura legalmente la estipulación a favor de tercero. Entonces, vemos que en relación a la naturaleza jurídica existen una serie de opiniones doctrinales que he tratado de resumírselas en esta lámina. Por un lado nos dicen, la estipulación a favor de tercero no es una declaración lateral de voluntad. En realidad es un contrato, porque si bien es cierto, el estipulante manifiesta su voluntad en el momento en que el promitente acepta entregar el beneficio a un tercero, perdónenme, ese es un pacto, ese es un convenio y no es más que un contrato. Por otro lado, otro sector de la doctrina nos dice, bueno, no es un contrato, pero sí es una cláusula contractual. ¿Por qué? Porque efectivamente en algún lugar del contrato van a tener que pactar la estipulación a favor de tercero. ¿Y en dónde se pacta? Pues en una cláusula contractual. Entonces, la estipulación a favor de tercero es una cláusula contractual. Finalmente, otra posición doctrinal nos dice, a ver, no, es una declaración lateral de voluntad. ¿Por qué? Porque efectivamente nace de la voluntad del estipulante, pero además porque así está regulada en nuestro Código Civil. El Código Civil tiene un apartado, declaración lateral de voluntad, y dentro de ellas está la estipulación a favor de tercero. Entonces, la conclusión es que efectivamente es una declaración lateral de voluntad, surge por la voluntad del estipulante y, pues bueno, está regulada en el Código Civil como una especie de la declaración unilateral de voluntad. Ahora, ¿quiénes intervienen entonces en la celebración de la estipulación a favor de tercero? El estipulante, que es quien manifiesta su voluntad de querer beneficiar a un tercero. El promitente, que es la persona que acepta entregar la prestación o el servicio en beneficio de un tercero. Y por eso lo ven ustedes en diferente rango, escalonado, el tercero, porque el tercero no es parte. El tercero es un sujeto beneficiario de esa declaración unilateral de voluntad. Por eso no está en el mismo rango donde dice partes. Si lo consideráramos parte, estaría en el mismo rango del estipulante y del promitente, pero no es así. Entonces, pues entendemos que es totalmente diferente. Déjenme ver aquí. Bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o las características que tiene la estipulación a favor de tercero? En primer lugar, una vez que se estructura la estipulación a favor de tercero, el promitente debe notificar al estipulante que tiene un derecho, que ha nacido un derecho para él y en qué consiste ese derecho. Tiene que hacerle la notificación. Ustedes saben que cuando el Código Civil establece
que se debe de hacer una notificación a cualquier persona, lo podemos hacer de la siguiente manera. De manera judicial, a través de la jurisdicción voluntaria, promovemos una jurisdicción voluntaria, solicitándole al juez que se notifique personalmente, en este caso sería al tercero, haciéndole saber el derecho que tiene, el monto del derecho, para que él proceda a indicar si acepta o no ese derecho. Entonces lo podemos hacer judicialmente. Pero también esa notificación puede hacerse extrajudicialmente. ¿Y cómo se hace extrajudicialmente? Ante notario público. Y bueno, voy con el notario, le pido ese servicio y obviamente me lo cotiza y me dice le cuesta tanto y si lo acepto, pues lo hace. Pero también puede hacerse extrajudicialmente, es decir, a través de la comparecencia de 2 testigos. Esos 2 testigos que indiscutiblemente deben ser amigos del promitente, pero, o conocidos, pero estos testigos, pues realmente, pues no deben ser parientes. Ya saben ustedes esas prohibiciones de la tacha de testigos, entonces no deben ser parientes, deben ser conocidos, sí, pero no familiares. Y entonces, pues lo mismo que hace el notario, lo hago con los testigos, acuda la persona interesada con la comparecencia de los testigos y le dice, mira, te vengo a notificar que tienes este derecho derivado de la estipulación a favor de tercero que realizó tal persona y en donde yo acepté entregarte el servicio o entregarte la prestación. Entonces, eso es lo que debería hacerse, notificar. Perdón. Ahora, una vez que ya he hecho la notificación, entonces, el tercero va a tener el derecho de opción o el derecho de elección de decir, acepto el derecho, acepto el beneficio que me están notificando o simplemente lo rechazo. A ver, Argeli, en el ejemplo que estamos diciendo, ya le notificamos, ¿usted qué dice? Argelia. ¿Sí? ¿Acepta o no? Perdón, es que tengo un poquito de problema con la conexión. Ajá. Dijimos que usted era el beneficiario del contrato que yo celebré con su compañera Cruz Nava. No le... Está retrasado mi micrófono con... Los demás entendieron ¿Sí me escuchan? el ejemplo. Sí, su compañera. Sí, profesora. Argelia. Sí lo entendieron. Ah, bueno. Sí, lo entendimos, profesora. Sí. Solamente su compañera es la que tiene el problema de conexión. Bueno, entonces, imagínense ustedes, Argelia. A usted se le notificó, usted tiene derecho a $1,000,000, que surgió ese derecho de mi voluntad. Y va la promitente y se lo notifica, en cualquiera de las formas que ya vimos. Entonces, el tercero, en este caso la tercera, ¿qué es lo que puede hacer? Decir, sí acepto, entréguenme $1,000,000, porque díganme a quién no le viene bien que le den $1,000,000, ¿no? Así es. O puede decir, no quiero nada. También es su derecho. Espérenme, que se me está bajando la batería. Sí puede, pero no creo que lo vaya a hacer, ¿verdad? Así es. Pero sí hay casos, ¿eh? Fíjese usted. Profesora, y en el caso de que no acepte el $1,000,000, ¿se le regresa al promitente, al estipulante? El estipulante. Por eso debe de indicarse en el contrato qué hacer con la prestación y normalmente se pacta que se regresa, se entrega esa prestación, si no la acepta el tercero, se le reembolsará al estipulante. Así es como se redacta. Gracias. Pues les decía que fíjense que hace muchos años, pues fácil, yo creo que como pues ya casi 30,
que se le tenía que entregar una cantidad considerable. En esa época eran 500,000 pesos, pero hace 30 años 500,000 pesos servía para mucho, ¿no? Oye, igual, pero no se podía comprar lo que se podía comprar hace 30 años, como ustedes comprenderán. Entonces, le notificamos, le dijimos quién había hecho la estipulación a favor de tercero, se le entregó la notificación con el actuario y en el momento en que se le hizo, dijo, yo no recibo eso, bueno, yo no lo quiero, no lo recibo, y entonces ya el actuario, y estando yo presente, le dijo, mire, solamente venimos a notificarle. Usted está en todo su derecho de decir, no nos regañe, no nos enoje con nosotros, solamente le venimos a notificar que usted tiene un derecho a recibir esa cantidad por la estipulación a favor de esa tal persona. Si usted tiene una relación ríspida con esa persona y usted no quiere recibir nada de esa persona, está en su derecho. Y igual puede notificar, no quiero nada. Igual puede pagarle a un notario, puede iniciar su trámite de jurisdicción voluntaria y decir, no lo quiero. Igual. Y sí, así lo hizo. No lo recibo. Y claro, en el contrato se había señalado que esa cantidad que se le estaba o se le debía entregar al tercero beneficiario, si no lo aceptaba, entonces se le reembolsaba al estipulante, o se le entregaba al estipulante. Sí. Profesora, y si, por decirlo, en dado caso que por un error de redacción no se ponga que se regresa y él no lo acepta, ¿a dónde va a dar ese? Pues tendríamos que estar en un conflicto. La regla general es que se tiene que regresar al estipulante si es que deriva de una prestación que formalmente se le debía entregar a él. Si el promitente dice no, porque como no dice nada, yo no lo entrego, pues van a tener que ir a dirimir su problema ante un órgano jurisdiccional y el juez decidirá normalmente lo que les estoy diciendo. Bien. Sí. Pero entonces, por ejemplo, este tercero a favor que no quiere recibir pues ese dinero, ¿no? En este ejemplo, él es el que tiene que pagar esta como acción, ir al notario de él tiene que salir. Sí, él lo tiene que notificar, sí. Es como, por ejemplo, que a usted le notifican eso y usted no quiere recibir esa prestación y quiere dejar constancia que no la quiere recibir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí lo tiene que notificar judicial, extrajudicialmente. Claro, si usted no quiere gastar, pues entonces, ¿qué es lo que tiene que ir? Ir a ver al estipulante acompañada de 2 testigos y le dice usted ahí, no quiero el servicio, no quiero el beneficio que usted me dio, pero va acompañada de 2 testigos. Y normalmente lo que hacemos en la práctica es que, y eso es algo que ya deben ustedes ir aprendiendo en derecho, todo debe quedar documentado. Entonces usted acude, se lo dice de viva voz y va redactando como una especie de documento. Acudí al domicilio del estipulante de nombre tal, quien me había otorgado un beneficio en la fuente de las obligaciones de estipulación a favor de tercero. ¿Cómo lo va a saber usted? Porque al momento en que le notificamos a través del actuario del juzgado, ahí viene la descripción, cómo surgió el derecho, cómo surge la estipulación a favor de tercero, se narra en los hechos. Entonces usted tiene ahí ya todos los datos y esos mismos datos los traslada al momento en que se está haciendo la notificación al estipulante de que no desea el beneficio. Entonces, lo redacta, no hay formalidades para redactarlo en papel común, en el lenguaje común, como ustedes quieran. Simplemente que conste que usted no acepta ese beneficio y se lo hace saber, firman sus testigos y se lo entrega. Y si no, pues también fírmeme usted, señor estipulante, de que le estoy diciendo de una vez, y ahí está el documento, uno para usted y uno para mí. Recuerden que cuando intervienen 2 o más personas en la celebración de algún documento, pues debe de hacerse por duplicado o por triplicado, dependiendo de las personas que intervienen. ¿Para qué? Para que tengan un documento en original, firman los 3, ¿no? En este caso, incluso hasta los testigos le pueden decir, bueno, pues para nosotros otro documento, pues no sea que algún día nos llamen y por lo menos lo tenemos, ¿verdad?, aquí guardado. Entonces, es lo que se hace, ¿no? Y así no le cuesta. Por eso les dije,
puede ser judicial a través de la jurisdicción voluntaria, puede ser extrajudicial ante notario público, que me cuesta, eso sí me cuesta, o bien con la comparecencia de 2 testigos, que sería lo que les estaba yo explicando. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los efectos? En la estipulación a favor de tercero encontramos efectos entre el estipulante y promitente en primer lugar. Es decir, ¿qué efectos se dan entre el estipulante y promitente? Porque ellos pactaron, primero surgió la estipulación a favor de tercero por la voluntad del estipulante y el promitente se comprometió a entregar ese beneficio. Entonces, el estipulante, una vez que se entera de que ya se le notificó al promitente, al tercero beneficiario, y que el tercero beneficiario aceptó entregar la prestación, pues ¿qué es lo que puede hacer el estipulante? Exigirle al promitente entregarle la prestación al tercero. O sea, el promitente va a tener 2 personas que le pueden exigir, el estipulante y el tercero beneficiario, si el tercero acepta. Además, también hemos de decir que puede revocarse válidamente la estipulación a favor de tercero. Esta revocación puede hacerse siempre y cuando no se haya notificado al tercero, o bien habiéndose hecho la notificación al tercero, este todavía no ha aceptado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, si yo hice una notificación judicial en donde le informo al beneficiario, tiene usted derecho a 1 millón de pesos, no me dijo nada, no manifestó nada, ya le notifiqué, vamos a pensar el viernes. El sábado me busca el estipulante y me dice a mí, promitente, ¿sabes qué? Quiero revocar la estipulación a favor de tercero, pero ya le notifiqué. Entonces, ¿ya te contestó si sí o no acepta? No. Entonces, hoy a primera hora tengo que ir y notificar que se revoca la estipulación a favor de tercero, porque no hemos recibido ninguna respuesta. Si ya recibimos la respuesta, no se puede revocar. Así de fuertes. Entonces, ahí sí, en ese supuesto de urgencia de notificar, pues sí les sugiero que se haga una notificación, aunque cueste, ante notario público. Porque, pues obviamente, para el día de hoy, muy temprano, a primera hora, ir a notificar, pues no lo voy a poder hacer ante el órgano jurisdiccional, porque la jurisdicción voluntaria se tarda en trámite. Entonces, eso no lo podría hacer. Eso sí tendría que hacer ante el notario público o ante la comparecencia de 2 testigos. ¿Queda claro? Ahora, tenemos los otros efectos que se dan entre promitente y el tercero. Entonces, ¿qué dijimos? Que se debe notificar el beneficio al tercero. El tercero podrá escoger entre aceptar o rechazar el beneficio, pero que una vez aceptado el beneficio, tiene el derecho de exigir la prestación al promitente, ¿verdad? Salvo pacto expreso en contrario. Entonces, un efecto importante es que en la estipulación a favor de tercero, el derecho del tercero nace desde el momento en que se pactó la estipulación a favor de tercero. No en cuanto se le notifica, sino se retrotrae a la fecha de que surgió la estipulación a favor de tercero. Bueno, vamos a analizar. Bueno, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Tengo una duda. ¿Qué pasa con estas personas desaparecidas? Vamos a suponer que la prestación es para el beneficio es para el padre, ¿no? Pero es de este tipo de personas que se sabe que ya no van a aparecer de alguna forma porque se fueron o porque ya lleva mucho tiempo desaparecidos. Sé que hay un proceso para declararlos como desaparecidos, pero en este caso vamos a suponer que sus hijos, hablando de una prestación económica, sí tienen interés en recibir esa cantidad, a lo mejor para subsistir o para algún tema. ¿Podrían hacerlo por medio de este proceso? ¿Tendría que declararse
una especie de sucesión o simplemente se da por perdida la obligación? Es buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque miren, si se le notificó y nació el derecho, y él dijo aceptó y después desaparece, no sabemos de él, pero se le notificó. Entonces, si los herederos pueden decir, pues entrégame la prestación. Se abre el procedimiento sucesorio, ya sea testamentario o intestado, y se marca, recuerden ustedes, bueno, no todos ustedes todavía no lo saben, pero lo van a ver en derecho sucesorio. En el derecho sucesorio, cuando una persona fallece o se le declara presuntivamente muerta, porque no puedo abrir una sucesión, ojo, si la persona no ha muerto. ¿Y cómo demuestro que murió? Pues aquí está el acta de defunción. Si la persona está desaparecida, está ausente, tengo que promover entonces el procedimiento de declaración de ausencia y presunción de muerte. Y aquí tenemos un choque muy fuerte con la ley de desaparición forzada, porque ahí hay un procedimiento administrativo distinto al declaración de ausencia y presunción de muerte, en donde en un tiempo mucho menor se obtiene una resolución administrativa en donde se determina que esa persona presuntivamente está muerto, desaparecido. Pero lo cierto es que desde el punto de vista civil, el juez del registro civil, ni cualquier entidad, para efectos de tramitación sucesoria, necesito la declaración judicial de presunción de muerte. Entonces, si aceptó, hago mi trámite de declaración de ausencia, abro la sucesión y me entregan $1,000,000 a favor de los herederos y después se hace la distribución atendiendo a si se trata de sucesión testamentaria o sucesión legítima. El problema serio se centra si no le notificaron. O cuando fueron a notificar, les dicen, pues está desaparecido, está ausente, no sabemos de él. Si el actuario certifica eso, hay una imposibilidad de notificar. Y entonces, si hay una imposibilidad de notificar y hay una presunción o una certeza de que no se encontrará, se puede hacer una segunda notificación y si vuelve a ser la misma circunstancia, pues entonces también puede darse por no estructurada la estipulación a favor del tercero y lo que habíamos dicho, la prestación se tendría que entregar nuevamente al estipulante. Pero sí es un serio problema, por supuesto. Muchas gracias. Si pasamos a la otra especie, última especie de la declaración unilateral de voluntad, que son los títulos civiles a la orden al portador. Rápidamente les quiero comentar que ya no son muy usados en la práctica en México, en la Ciudad de México y bueno, en toda la República, yo creo. ¿Cuál es la situación que tenemos? Para algunos autores establecen que los títulos civiles a la orden al portador no existen, que fueron derogados. Sin embargo, ustedes abren su código en las fuentes de las obligaciones, lean la declaración unilateral de voluntad y van a ver que aparecen los títulos civiles a la orden o al portador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos autores dicen no existen, no hay regulación de los títulos civiles a la orden al portador? Lo cierto es que encontramos nosotros que efectivamente en el Código Civil de 1928, a ver, aquí quiero que ustedes recuerden, las codificaciones que nosotros hemos tenido es el Código Civil de 1870, claro, está antes el Código del Imperio, que no voy a entrar a discusión, pero ya promulgado el Código Civil de 1870, el Código Civil de 1884 y el Código Civil de 1928. Bueno, el Código Civil de 1928, que así se le conoce, entró en vigor en octubre de 1932. O sea, si bien es cierto, se publicó en 1928, en todo ese tiempo, de 1928 a octubre de 1932, estuvo vigente el Código Civil de 1884.
Resulta que en el año de 1932, ya casi 100 años, se publicó la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y en sus transitorios se estableció que se derogaban de todos los ordenamientos civiles, penales, administrativos, etcétera, toda reglamentación referente a títulos a la orden o al portador, a títulos de crédito, porque la única reglamentación que se autorizaba era la o la que iba a estar vigente, o la que iba a regular estos títulos de crédito, eran la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Muy bien, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito entró en vigor en septiembre más o menos de 1932. Entonces, ¿qué fue lo que derogó este artículo transitorio de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito? ¿Qué normatividad derogó? Derogó la normatividad del Código Civil de 1884, porque era el que estaba vigente. Es cierto que estaba el Código Civil ya publicado de 1928, pero no estaba en vigor. Entró en vigor hasta octubre. Y cuando entra en vigor en octubre, tiene el capítulo de títulos civiles a la orden o al portador. Conclusión, están vigentes, aún contra la posición que digan algunos autores. ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesora. Ahora, ¿qué son los títulos civiles a la orden o al portador? Bueno, se entiende por título civil a la orden o al portador como aquella declaración unilateral de voluntad que se hace por escrito, o sea, que consta en un documento, en donde se promete al portador o a la orden de determinada persona la entrega de una prestación determinada. O bien, no solamente a esa persona determinada, también se puede entregar a aquella persona a quien se le haya endosado el título de crédito nominativo, o bien al portador del título de crédito expedido a la orden. A ver, no confundamos los títulos mercantiles. Los títulos mercantiles que regula la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los más conocidos, el pagaré, la letra de cambio, el cheque. Los civiles no tienen esa denominación. No, la letra de cambio, por ejemplo, no tienen las características de estos títulos mercantiles. No tienen y deben de tener la formalidad que los títulos mercantiles exigen para que el documento tenga plena validez. Aquí el documento civil es el título civil a la orden al portador, bueno, implica necesariamente tener en la mano un documento en donde consta la declaración lateral de voluntad de una persona, en donde se compromete a entregar una prestación al que porte el documento o a la persona determinada que aparece también inserta en el mismo documento, porque es el titular primario o bien porque ese titular primario se lo endosó y le transmitió su derecho a través del endoso. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los títulos civiles a la orden o al portador? En primer lugar, la literalidad. Hay que tomar en cuenta y no olvidar estas características de los títulos civiles a la orden o al portador. ¿Qué significa la literalidad? Que el documento vale el tenedor del título de crédito a la orden o al portador, civil a la orden o al portador, tiene un derecho, pero que literalmente está inserto en el documento. No tiene más ni menos, sino lo que dice el documento. Por eso es la literalidad. Es como, por ejemplo, fíjense, no voy a entrar al problema, ustedes lo van a ver en derecho mercantil. ¿Qué pasa con la moneda, con los billetes? Si yo en este momento saco un billete de a 500, ¿cuánto vale? 500. 500. 500 pesos. Eso es lo literal.
dice ahí 500 pesos. No puede valer ni 200 ni puede valer 1000, vale 500. Eso es lo literal para que ustedes lo entiendan. Entonces, en este documento civil a la orden o al portador, esa literalidad significa que el documento, el alcance del derecho del detentador del título, vale por lo que literalmente aparece ahí. No más ni menos. Su derecho está descrito en el documento. La autonomía, ¿qué significa la autonomía? Que el documento vale independientemente de cómo lo hayas obtenido. Fíjense la importancia, ¿eh? Y es ahí el problema, por eso repito que ya no entro al problema del papel moneda, o sea, del dinero. Porque este principio de autonomía, en donde no sabemos cómo lo hayas obtenido, el chiste es que tú traes el dinero cargando y tú eres el poseedor de ese dinero y se entiende legítimo propietario de ese dinero. Eso se pensaba, pero hoy con la ley de lavado de dinero, si yo voy caminando por la calle y traigo en mi portafolio 1 millón de pesos y me detiene la policía, me dice de dónde lo saco. Y me tiene que justificar. ¿De dónde? ¿Por qué trae 1 millón de pesos cargando? Y si no lo demuestro, ¿sabes? A la cárcel. Ya la ley de lavado de dinero. Cosa que no sucedía. Entonces, esto de la autonomía para los títulos de crédito, como eran, antes se consideraba el papel moneda, por eso le han quitado ese carácter, pero repito, no vamos a entrar a eso, porque entra un conflicto grave con la autonomía. Porque todavía lo podemos entender. Imagínense que ustedes con esos 500 pesos, ustedes van y compran, no sé, una torta. Pagan con el billete. Que a la persona que le pagamos nos dice, oiga, ¿de dónde sacó los 500 pesos? ¿Cómo obtuvo los 500 pesos? Pues claro que no. El documento vale, por eso su autonomía, independientemente de cómo lo haya obtenido. El chiste es que yo traigo los 500 pesos y con ese voy y compro. Y nadie me puede decir otra cosa. Entonces, es así, ese documento también tiene esa autonomía. El documento vale independientemente de cómo se haya obtenido. La incorporación significa que el derecho literal y autónomo que tiene el detentador del título está incorporado al documento. O sea, para ejercer mi derecho que está inserto en el documento, tengo que presentar el documento. Para que ustedes me entiendan, si alguien me pide un cheque que también tiene como título de crédito la característica de incorporación y se me pierde el cheque, ni modo que siga diciendo, voy a ir al banco a cobrar mi cheque si no lo tengo. Para que me puedan pagar, para que se haga efectivo mi derecho al cobro, tengo que presentar el documento. Mi derecho al cobro está incorporado al documento, va unido al documento. Para donde vaya el documento, ahí va mi derecho. Por eso esos títulos de crédito, tanto los civiles como los mercantiles, deben de resguardarse muy bien, porque si lo pierdes, pierdes el derecho. Lo mismo que cuando pierdes un billete. Ni modo que perdiste el billete y digas, ay, aquí sigo debiendo 500 pesos. Pues si los perdiste, ya no tienes nada, ¿no? Pues sí, suena así como que, ¿en serio? Pero les pongo ese ejemplo para que ustedes me entiendan qué significa estas características. Ahora, los títulos civiles se transmiten, son transmisibles. Si el título civil es al portador, es decir, no tiene el nombre de la persona que va a ser beneficiaria de recibir la prestación, entonces es al portador. Bueno, imagínense ustedes que a mí me entregan un título civil donde me dice que páguese a favor de Carmen, fíjense, o páguese a favor del portador de este documento 500,000 pesos. Y yo le debo a Oscar Villegas 500,000 pesos.
Entonces, si yo le debo pesos, pues le pago con eso y él puede ir fácilmente a cobrarlo porque dice es al portador. Y entonces, ¿cómo se transmite el documento al portador? Pues simplemente con la entrega. Y a su vez su compañero Oscar pues puede entregárselo a otro, y finalmente llega el quinto que lo recibió a cobrar. Se permite, sí, porque es al portador, circulan. En cambio, el nominativo o a la orden va dirigido a una persona determinada. Entonces, en el documento sí debiese decir, páguese a favor de María del Carmen Montoya la cantidad de 500,000 pesos. Y si yo le debo a Oscar esos 500,000 pesos, digo, pues con este documento le pago, entonces tengo que endosarlo. Y tengo que escribir el endoso en el mismo documento. Y tengo que decir endoso para propiedad o en propiedad este título a favor de Oscar y firmo. ¿Cómo se hace con las facturas de los autos? Le firman atrás, ahí ya es otro problema que ustedes ya se imaginarán. Vamos a terminar nada más esto y con eso concluimos. Bueno, entonces la forma de transmisión de los títulos civiles es por endoso cuando es nominativo o por la simple entrega del documento cuando es al portador. Cuando estamos hablando del endoso, el endoso necesariamente debe constar por escrito, debe constar en el mismo documento, no se permite que se haga en una hoja por separado, ¿eh? Incluso, fíjense ustedes, si yo tengo esta hoja que es mi título de crédito y la parte de atrás ya la llené de muchos endosos y quiero endosarlo, ya no me cabe, ya está lleno. Entonces, ¿qué tengo que ponerle? Otra hoja, se la pego con diurex, lo pego, una hoja, sí se lo permiten, se lo pego y endoso, pero tiene que firmarse de que se está anexando este endoso y forma parte del mismo documento. Bueno, entonces debe constar en el mismo documento, no puede ser por separado. Señalar el nombre del endosante y del endosatario, la firma del endosante, no hace falta la firma del endosatario, sino solamente del endosante y lugar, día, mes y año en que se está haciendo el endoso. Ahora, nada impide que el endoso se haga en blanco, pero cuando se presenta para ejercer el derecho que se consigna en el documento, necesariamente se tiene que llenar el endoso. El endoso en blanco, ustedes lo han visto, algunos los han visto precisamente en las facturas de auto. Te vendo el auto y viene una firma y le pregunta uno, oye, pero ¿y esta firma de quién es? Ah, es el del propietario original. Si tú quieres hacer el cambio, y fíjense, ese es un riesgo, pero bueno, si tú quieres hacer ya el cambio del auto a tu nombre, pues llena el endoso y te evitas pagar todos los impuestos que te van a generar por no haberlo hecho oportunamente. Sí, pero el problema en esos casos es que en ese ínter si hubo varios propietarios y se hizo mal uso del automóvil o se cometió algún delito, pobre de ti, porque al que van a llevar a la cárcel es a ti, porque tú llenas un endoso como si lo hubieses comprado directamente del propietario original, y no fue así, fue de otra persona. Entonces, por eso las personas solamente se colocan en problemas innecesarios, digo yo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo más importante de esta primera fuente, las obligaciones, que es la declaración unilateral de voluntad. ¿Alguna duda para despedirnos y vernos el día de mañana? Profesora, Profesora, yo nada más, rápido, en una de sus diapositivas dice que obviamente la nulidad del contrato en el que viene la cláusula donde se estipula a favor del tercero, si se declaraba nulo, pues se declaraba nula también la estipulación. Pero aquí a lo mejor esta pregunta tendría que ver ya más con la materia de contratos, pero si se declarara, digamos, el incumplimiento del contrato, la persona, el estipulante, está obligado a regresar, a reembolsar lo que se le pagó, lo que recibió. Ah, no, no el estipulante, sino a ver, el tercero, ¿no? Sí, perdón, el tercero. Si se declara nulo el contrato, sí, tendría que regresar. Sí, porque la nulidad tiene ese efecto.
se borran los efectos del acto jurídico y se retrotraen a la fecha de la celebración del mismo como si no hubiese pasado nada. Entonces sí se tiene que regresar, pero se le tiene que notificar al tercero que se está promoviendo la nulidad de la estipulación a favor del tercero. ¿Y si fuera un cumplimiento, digamos, parcial del contrato? ¿Un incumplimiento parcial? O sea, si fuera un... A ver, por parte del estipulante. Ajá, así es. Porque del promitente, pues ya es incumplimiento, pues nos vamos sobre él para que le cumpla al estipulante y le cumpla al promitente. El problema está en que el estipulante no haya cumplido. Así y es. El promitente ya cumplió, ¿no? Sí. Por ejemplo, el promitente entregó el $1,000,000. El estipulante no le transmitió, no le entregó la casa que le estaba vendiendo, en el ejemplo que pusimos. No entrega la casa, pero el promitente sí le pagó el $1,000,000 al estipulante y sí le pagó el precio, pero no le entregan. Entonces, ¿qué puede hacer? La rescisión del contrato, efectivamente, ¿no? Más el pago de daños y perjuicios. Pero ahí, entonces, si promueve rescisión del contrato, ¿qué va a suceder? Que el estipulante asume la responsabilidad y el tercero beneficiario se queda con el $1,000,000. Ok. Porque ahí es rescisión por incumplimiento y él debe de asumir la responsabilidad por todos los daños y perjuicios ocasionados al promitente. Y uno del perjuicio es que pues ya le pagó el $1,000,000 al tercero beneficiario. Y el tercero beneficiario dice, pues a mí no sé, a mí no me cuenten, a mí no me peleen, ahí ustedes, ¿no? A mí ya me lo entregaron. Ok, muchas gracias, profesora. Pero el que responde va a ser el estipulante. Uh-huh. Profesora, una pregunta, ¿podría poner la diapositiva 6, 7 y 9? Porque no apunté unos datos que quería y se me pasaron. No sé cuál es la ¿Sería tan amable? Gracias. ¿O sería posible que nos la compartiera, profesora, las diapositivas? No. Gracias. Ahí están las Sí, 7. las 6, 7 y 9. No, pues no sé. Esta es la 6. Esa es la 6. Ah, ok, sí. La 7. 7. Pero la 7 no la vimos. Dijimos, Okay. no la vamos a analizar. Ah, por eso la brincó, ok. Y la 9. Ajá, y la 9 también. Ya no vimos más, solamente lo que vimos es precisamente para los temas centrales que deben de tomar en cuenta. Ah, muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno. Profesora, tengo una duda. ¿El valor total del examen es la calificación que se va a sentar o van a contar las actividades en la plataforma? No, las actividades no cuentan. Correcto, muchas gracias, profe. Las actividades son de reforzamiento.